Para iniciar, vamos a recibir al doctor Marín Bautista, gerente general de la Caja Central Financop. Muy buen día a todos, estimados representantes de nuestras 135 cooperativas de ahorro y crédito socias y mutualista, estimada señora superintendente de la Economía Popular y Solidaria, doctora Margarita Hernández, estimados directivos de Financop, estimados representantes de los organismos de representación del sector de la economía popular y solidaria, estimados funcionarios de la superintendencia, estimados invitados especiales. Hoy día nos convoca una sesión de trabajo de la economía en este año 2022. Sin duda alguna, hemos empezado el año con algunos, digamos, golpes de la pandemia que todavía no nos deja, nos acompaña y seguramente vamos a vivir un poco más con esto, sus impactos en todo ello. Como señalé, el propósito de este evento es compartir información para poder mejor desarrollar y tomar decisiones en nuestras instituciones. Estoy seguro que con la participación como panelistas, tanto de la señora superintendente como de los analistas económicos, Walter Spurrier, Andrés Videros, Fausto Ortiz, vamos a lograr seguramente información muy importante. Sé que las expectativas son altas y en ese sentido les doy la bienvenida e iniciemos de una vez este evento. Buen día. Agradecemos al doctor Marín Bautista por sus palabras. El evento tendrá dos partes, en el cual nuestros panelistas van a tener de 5 a 7 minutos para indicar cuál es su perspectiva personal sobre la situación económica durante este año 2022. Y posteriormente vamos a tener una ronda también conversatoria en la que cada uno de nuestros panelistas van a poder brindar su información y compartir experiencias y también intercambiar conceptos. Esto va a estar acá nuestro moderador. Luego vamos a tener una última fase en la cual vamos a realizar las preguntas respectivas que la audiencia le invitamos a que las realice a través de nuestro chat interno. Es necesario que ustedes conozcan que durante el evento vamos a tener todos los micrófonos apagados y las cámaras también apagadas, con el fin de no interrumpir la transmisión. Para esto voy a dar la bienvenida a Milton Pérez, que es nuestro moderador. Hola Angélica, amigos, gracias por acompañarnos. Buenos días, para mí es un gusto estar con ustedes en esta mesa, en este panel, en el que analizaremos las perspectivas económicas que tenemos para este 2022. Estamos en este evento de Financop, que inició en 1999, que en ese entonces agrupaba 13 cooperativas de ahorro y crédito. Hoy tiene 135, ha ido creciendo en el transcurso del tiempo y obviamente todos los productos que ofrece como banca de segundo piso. Este tema, esta entidad Financop, que es parte de todo el engranaje del sistema económico del país, por eso es importante analizar el tema económico. ¿Qué nos espera para el 2022, que está apenas iniciando, que tenemos un país en medio de una pandemia, en medio de una crisis de seguridad increíble y que, bueno,
dentro de todo tenemos que reactivarnos y cada uno de nosotros, desde donde estamos, desde donde trabajamos, desde donde hacemos país, tenemos que poner un grano de arena. Quiero saludar a 3 expertos en temas económicos que hoy nos acompañan: Fausto Ortiz, Walter Spurrier y Andrés Mideros, para analizar justamente lo que les acabo de mencionar, las perspectivas económicas, y los tenemos en pantalla los 3. Les saludo con aprecio, con el aprecio de siempre y con el respeto a todos sus criterios. Así que empecemos con estos 5, 7 minutos para que cada uno de nuestros panelistas nos diga lo que piensa, lo que cree que va a pasar en este 2022, y luego vamos a conversar en una ronda de preguntas, y luego quienes nos acompañan, ustedes amigos, tendrán la posibilidad también de expresar sus inquietudes. Empecemos entonces con Fausto Ortiz. Buenos días, Fausto. ¿Cómo está, Milton? Buenos días. Hay problemas en el audio, no sé, no logramos escuchar lo que usted señalaba. No sé si podría, o si arranco directamente con lo que es el tema, por si acaso, supongo que habrá alguna instrucción en ese sentido suya. Gracias por la invitación, saludos cordiales a todos. Un gusto compartir con tan prestigioso panel y este evento tan importante. Para hablar de perspectivas, quizás hay que chequear, saber hacia dónde vamos y saber de dónde partimos, ¿no? Y el dónde partimos no necesariamente es el año 2020, partimos desde el año 2019, cuando la economía ya crecía 0%, el 2020 la economía cayó casi 8%, y lo que alguna gente podría decir que hay una mejora en la economía, porque la economía crece en el 2021 4%, en realidad es un rebote a la mitad de la caída de donde estábamos. Y quizás para el 2022, el año actual, tengamos un crecimiento que puede estar bordeando el 3%, quizás un poco más, 3,5%, lo cual todavía no nos permitiría llegar al nivel previo de la economía, que es el 2019. Entonces nos está faltando. ¿Y qué es lo que está causando que nos cueste un poco llegar al crecimiento? Es que estamos también en medio de un proceso de ajuste, consecuencia de más de 8 años de déficit fiscal elevado de 5.000 millones de dólares de promedio. Ese déficit fiscal elevado también hace que el financiamiento que tengamos acceso, sobre todo en temas de mercado internacional, pueda estar arriba del 10%. Aunque el financiamiento promedio del país está bordeando el 5%. Entonces, hay una situación compleja en la parte de crecimiento económico y, por lo tanto, en el empleo, que empieza a mejorar un poco frente al año previo, pero todavía estamos en etapas complejas para chequear cómo la economía se reactive. Hay buenas señales en el tema financiero, el crecimiento de depósitos volvió a la senda normal histórica. Eso quiere decir que hay un buen nivel de recursos en el sistema financiero que puede dedicarse hacia actividades productivas. Entonces, el año 2022 podría empujar la reactivación desde allí. La economía en 2022, como consecuencia del precio más alto del petróleo, generará más divisas y podrá darle espacio a que las cifras de importación que han estado de alguna forma contenidas puedan mejorar a futuro, y también desde ese punto de vista reactivar la economía. El otro elemento acá es el tema del endeudamiento público. El gobierno ha cambiado la metodología, la deuda pública anda bordeando los 70.000 millones de dólares cuando uno hace los números de deuda pública total. Y hay también un actor importante que es la seguridad social, que reclama más de 8.000 millones de dólares de valores que le adeuda el Ministerio de Finanzas, que todavía no constan en esa deuda pública. Por lo tanto, es claro que estamos atrapados de alguna forma en esta circunstancia de querer por un lado el crecimiento económico y por otro lado estar frenando la economía con el tema del gasto. Y en ese tira y jala habrá que ver cómo nos termina de ir en este 2022
22, que aparte del tema económico tiene otras connotaciones políticas alrededor. Me quedo ahí por si acaso el tema del audio y para escucharte mismo. No empezamos tan bien por el tema de la pandemia, porque empezamos muy complicados, seguimos aún así, y bueno, por lo menos va a haber presencia de público en el estadio, si es que hoy a las 15 horas del COE lo decide para este partido. Digo esto porque también es parte de la reactivación. Toda la actividad productiva del país ayuda en la reactivación. Eso sí, hay que cuidarse. Economista Espuri, le dejo, por favor. Muchas gracias, Milton. Saludos, muchas gracias a Financop por tenerme y saludos a todos los compañeros del panel, Margarita. Bueno, debemos empezar porque estamos en crisis realmente desde el año 2014, ¿no? Entramos en el 2015 con la caída del precio del petróleo. En el periodo anterior adquirimos una deuda inmensa. Las inversiones que se hicieron fueron, en términos generales, de inversiones públicas de mala calidad. Venimos arrastrando ese problema, costos muy altos en la economía porque nos quita competitividad. Y luego, pues, nos cayó hace 2 años el COVID, o sea, son 2 crisis. El año pasado habríamos crecido 4%. No es lo que dicen las cuentas nacionales, es lo que nos dicen las autoridades que piensan que se va a llegar a eso. Un crecimiento aceptable desde el punto de vista de lo que veníamos teniendo en la última década, pero esencialmente es un rebote porque estamos saliendo de lo peor de la crisis, porque en el año 2021 no hubo restricciones a la economía tan fuertes como las que hubo en el 2020. Acordémonos del segundo trimestre del 2020 estuvimos en cuarentena. Entonces, habiendo habido ese rebote en el 2021, las expectativas que se dan es de que el año 2022 tengamos un crecimiento más débil que tuvimos el 2021. Ahora, esas expectativas son pasivas, podemos decirlo así. Es lo que tienen que hacer las autoridades y los organismos multilaterales en función de que se mantengan las mismas políticas y tomando en cuenta lo que se piensa puede cambiar en el entorno internacional. Pero no es un destino, no es un destino. Algo tiene que hacer el gobierno tiene en sus manos hacer algo para mejorar esas perspectivas económicas y bueno, y si hubiera colaboración por parte de la Asamblea, mejor, para poder traer reformas legales que permitan que la economía se torne más eficiente. En este contexto, ¿qué podemos esperar de recuperación o por dónde va a ir la economía en el año 2022? En primer lugar, tenemos que ver que el gobierno sigue en un plan de ajuste. O sea, para superar la crisis que tuvimos, la primera que nos viene de mediados de la década pasada, requiere, en primer lugar, reducir el déficit fiscal, eliminarlo o reducirlo a un nivel manejable que sea inferior al crecimiento de la deuda pública, sea inferior al crecimiento de la economía. Entonces, esa medida que es indispensable, lamentablemente, es recesiva. Es recesiva porque significa extraerle plata a la economía no para volverla a meter, sino sencillamente para reducir el crédito que se va a pedir al exterior. Entonces, este impuesto que se aprobó recientemente, que los profesionales y los ejecutivos de las empresas los están viviendo ahora con las retenciones, que está casi siendo aplicado las retenciones, ese dinero que ese nivel económico va a dejar de percibir y lo que las empresas van a dejar de tener por concepto del impuesto del patrimonio, ese dinero no va a entrar a la economía, sencillamente se la va a retirar la economía. Entonces, en ese sentido, eso restringe las posibilidades de crecimiento de la economía. Ahora, que por otra parte, eso también significa que
no podemos plantearnos que va a haber que va a haber una gran inversión pública. No nos podemos cambiar eso. Más bien, si vemos el presupuesto del Estado, está hablando que haya una menor inversión pública. Entonces, ¿hacia dónde va a llevar el gobierno la economía en este año? Por una parte, tiene la meta de incrementar el empleo, recuperar lo que se ha perdido el empleo, porque el empleo lo hemos estado perdiendo desde el año 2015, con la contracción que se vino con el colapso del precio del petróleo y se empeoró con la pandemia. Entonces plantea una recuperación del empleo. Ahora, ¿dónde se crea la mayor parte del empleo? La mayor parte del empleo se crea en empresas pequeñas. Y de ahí que vemos que lo que está dirigiendo el gobierno, el Estado a la economía, tiene que ver también con prestar a los agentes económicos más pequeños. Vemos esa línea de crédito de $1.000 millones que se va a dar esencialmente a la agricultura a través del Estado en Ecuador. Entonces, ahí vemos que la intención del gobierno de querer favorecer el crecimiento del empleo vía los pequeños emprendimientos entra de lleno al área en que se encuentran las cooperativas. Las cooperativas son esencialmente las que prestan a este sector. Por lo tanto, en la recuperación tendrá que haber un papel protagónico para las cooperativas, aparte es que también los bancos van a estar prestando más al microcrédito. El microcrédito ha estado creciendo en los últimos meses de manera importante. Entonces ahí vemos un nicho de oportunidades que tiene el sector de las cooperativas. Un segundo aspecto que el gobierno tiene que tener para incrementar, permitir crecer la economía, es que venga inversión privada. Ese es el segundo elemento, ya que no va a haber inversión pública. Vemos cómo en Petroecuador se está buscando que haya inversión privada en el petróleo, áreas que Petroecuador no estaba, no tiene el tiempo, los recursos para desarrollar, van a entregarse a empresas privadas. Vemos que viene una ley que va a presentar el gobierno a la asamblea para favorecer la inversión privada y mucho énfasis va a haber en proyectos de alianzas público-privadas para que haya inversión privada en lo que normalmente son obras públicas. Este es general el contexto en que podemos ver para el presente año, y si el gobierno tiene éxito podremos tener un crecimiento económico superior a lo que está previendo hoy, que es de 2,5%, y ojalá podamos por lo menos igualar para el año 2022 en crecimiento lo que habríamos tenido en el 2021, que todavía no es oficial, de alrededor del 4%. Esa sería mi presentación inicial, en base a la cual podemos más adelante conversar. Gracias, economista, y le quiero pedir a la doctora Margarita Hernández que se prepare más adelante para que también nos dé su impresión de lo que puede pasar en este año. Margarita es la superintendenta de Economía Popular y Solidaria que está con nosotros. Vamos a ir con Andrés Mideros, pero antes les quiero agradecer. Tenemos más de 400 personas conectadas en este panel, así que gracias por esta asistencia y por estar pendientes de lo que estamos conversando y sobre todo lo que nuestros expertos económicos están analizando el día de hoy. Doctor Mideros, tiene sus 5 minutos para contarnos lo que piensa de este 2022 en el tema económico. Muchísimas gracias y un saludo cordial a todas y todos. Un agradecimiento además de FinanCop y un abrazo fuerte a los compañeros y compañeras de panel y moderación. Concuerdo con Walter en términos del proceso en el que venimos, ¿verdad? Hay una recesión económica que empieza en el año 2015, una desaceleración, quizás sin matizar que 2017 fue un año de una muy leve recuperación, y después 2018, 2019 se profundizó. Cerramos el 2019 ya en medio de una crisis económica y una pérdida de bienestar. Eso hay que recordarlo. El último trimestre de 2019 fue muy duro, incluso con movilizaciones sociales, justamente por reclamos, porque habíamos alcanzado datos históricos de desempleo, de subempleo y de empobrecimiento. Y la pandemia de la COVID-19 en el 2020 lo que hace es profundizar una mala situación económica y llevarnos a la peor crisis registrada en las cuentas nacionales desde 1923. 2 veces de magnitud, o casi 2 veces de magnitud, lo que fue la crisis del 1999 en términos de la caída del Producto Interno. Entonces, esa es la dimensión de lo que estamos. Y es una crisis además de oferta y de demanda. Se paralizó la producción y se paralizó el consumo por las condiciones propias que tuvo la pandemia y las políticas que se debían tomar, ¿verdad?
Pasó todo el 2020, pasó todo el 2021, y ahora estamos en un momento que yo quisiera empezar, luego, antes de dar mis perspectivas, en un año en que tenemos que poder adaptarnos o quedarnos atrás. 2022 a nivel global va a ser un año de muchísimas adaptaciones a una nueva realidad, a aprender a vivir con la COVID-19 como una enfermedad que se quede. Y ahí hay que ver el acceso democrático a las vacunas y la coherencia en las políticas públicas. Se puso un tema en debate y claro, es impresionante que se le dé mucha más prioridad desde un llamado y un exhorto del presidente de la República a que haya foro en el fútbol cuando las escuelas siguen cerradas. Y solo lo pongo como un ejemplo en términos de la coherencia de la política pública para poder dar unas condiciones frente a una emergencia sanitaria y unas prioridades de desarrollo. Es un elemento central que el gobierno tiene que poder ajustar porque lo hemos visto bastante rápido. Un segundo elemento es que hay que adaptarse a una economía híbrida. Hay cosas que no van a regresar. El teletrabajo va a seguir, la economía se va a digitalizar, las formas de producir, intercambiar y consumir tienen que adaptarse tecnológicamente y se requiere nueva regulación laboral y productiva para poder dar coherencia y sentido, digamos, a estas nuevas formas económicas que se va a acelerar. Es algo que ya venía y que de alguna forma la pandemia nos ha dado globalmente un empujón hacia ir a una economía mucho más digital. Y ahí tenemos que modernizarnos, adaptarnos y hacer cambios tecnológicos. 2022 también va a ser un año de cambios globales. Tenemos un cambio de gobierno en Chile con un giro en términos de las perspectivas político-ideológicas. Hay elecciones en Brasil, hay elecciones en Colombia a nivel de la región que también tienen visos de que puede haber unos cambios de los sentidos político-ideológicos. En Estados Unidos vienen unas elecciones de medio término que parece que le van a poner un frenón al Partido Demócrata y a la administración de Biden. Hay el Congreso del Partido Comunista Chino que se va convirtiendo en la nueva potencia mundial. Hay un elemento central en Ucrania, Unión Europea, Estados Unidos, Rusia. Es decir, este 2022 va a haber una serie de cambios también en la geopolítica global que va a tener implicaciones en las relaciones económicas y comerciales. Y hay que estar muy atentos a esos fenómenos. Eso en contexto amplio. Después, la situación del Ecuador. Continuamos una crisis sanitaria con un manejo rápido, como ya se decía. La reactivación lamentablemente la empezamos tarde. Este gobierno, ni bien asumió, aceleró la vacunación, pero el gobierno anterior dejó un caos. Pero el gobierno empieza en junio, termina en agosto y nuestra reactivación empieza apenas en septiembre, sin desmerecer los esfuerzos de este gobierno, asumió mal. Pero como país empezamos una reactivación tardía apenas para el último trimestre de 2021 y eso se va sintiendo. Y se ha sentido también que hay cierta escasez de insumos en determinadas semanas de lo que ha pasado en este último mes sobre todo. Y se da porque hay una gran concentración global también de vacunas de insumos médicos. Ahí una política mucho más fuerte de integración regional podría ayudar. Hay una crisis de desigualdades. La pandemia en sus efectos económicos no afectó a todas las personas por igual. Solo para dar un dato, el ingreso del 10% más pobre cayó en el 36%, mientras que el ingreso del 1% más rico cayó apenas en el 3%, y hubieron sectores que ganaron durante la pandemia. Estamos en una sociedad con mayores desigualdades. Continúa una crisis de empleo, hay una recuperación muy lenta del empleo. La brecha del 2019 sigue muy lejos, más allá de que haya un crecimiento a lo largo del 2021, la situación del 2019 todavía está lejos. Y además, el crecimiento del empleo se concentra en hombres urbanos y en el sector informal. Entonces estamos ampliando las brechas de desigualdad de género, estamos ampliando las brechas territoriales urbano-rural y estamos yendo a una economía con mayor informalidad. Eso nos muestran todos los datos de INE. Y simplemente para hacer énfasis en un elemento, cuando vemos los datos de horas de trabajo, en el caso de las mujeres no hay recuperación. Cuando vemos los sectores feminizados, aquellos que emplean mayoritariamente a mujeres, servicios, son los más afectados y no dan señales de reactivación. Entonces hay una profundización de brechas que se está viviendo. Y hay una crisis estructural que se profundiza. Los efectos van a ser permanentes. Hemos visto que la pandemia le golpeó más fuerte a los sectores intensivos en mano de obra, comercio, agricultura, recreación, servicios que ya se mencionó, ¿verdad? Y son los sectores que menos se reactivan, cuando vemos en cambio que sectores de minas y petróleos, de telecomunicaciones, del mismo sector financiero, se viene activando mucho más, pero no son los sectores donde está el grueso del empleo. Entonces, estructuralmente también estamos profundizando algunos problemas. Hay una crisis de migración que tenemos que ver con mucho cuidado. El saldo
el saldo de emigrantes, de ecuatorianos y ecuatorianas que salieron, es de 81,000 personas. Es el dato que teníamos en el 2004, durante el gran flujo migratorio que se vivía. Y vemos que son las remesas quienes están sosteniendo el consumo de los hogares. Hemos alcanzado cifras récords, 1.000 millones por trimestre en los 2 últimos trimestres del año pasado. Y eso, la migración es un síntoma, es un indicador clarísimo de la falta de oportunidades, las decisiones de las personas de salir a buscar oportunidades en otro lado, a riesgo de muchas cosas. Y esa es la realidad que estamos viviendo. También hay una reactivación dependiente, los sectores que van a crecer, y que crecieron este año y crecerán el siguiente, según las estimaciones del Banco Central, son minas y petróleo. Los sectores intensivos en mano de obra, comercio va a crecer moderadamente, pero con mucha informalidad. Los sectores de la agricultura, de la construcción y de servicios van a crecer muy poco, marginalmente, y ahí es donde está el empleo. Y creo que eso hay que sumarle, y yo sí quiero hacer un llamado a no pecar de un exceso de optimismo en la reactivación, porque además tenemos una crisis de inseguridad, 2.370 muertes violentas en 2021, una tasa de 13 muertes por 100.000 habitantes, 13, en 2018 era 5. Entonces, ese es el nivel de la crisis de inseguridad que estamos viviendo y eso afecta a las expectativas económicas. Hay una crisis de confianza. El BID acaba de publicar un informe que señala que apenas el 10% de la población ecuatoriana confía en las instituciones, en las otras personas. En la OCDE es del 43%. Hay un problema de confianza porque se perciben una serie de injusticias. Parte de eso también es cómo se viene manejando la política fiscal, la reforma tributaria. Lo que ya señaló Walter, se cargó un impuesto adicional, el impuesto de la renta, se incrementó eliminando los gastos deducibles en personas de ingreso medio. Y se espera recaudar 700 millones, pero 781. Pero al mismo tiempo se exonera el pago del impuesto a la renta, que genera 24 millones en promedio, lo que generó en el 2019. Se plantea una política de eliminación progresiva del impuesto a la salida de divisas, que en 2019 recaudó 1.140 millones. Es decir, lo que se le está cargando a hogares de ingreso medio ni siquiera alcanza a cubrir las nuevas exoneraciones y eliminación de impuestos que se está dando hacia personas de ingresos altos y empresas. Entonces, ahí hay un problema de distribución que también está generando mucho malestar y hay que tenerlo en mente. ¿Qué hacer? Y con esto termino. El sector financiero tiene una responsabilidad histórica en este momento y ahí el rol de las cooperativas de ahorro y crédito es fundamental para inyectar liquidez. Para eso, desde la política pública, sin duda, el gobierno tendrá que apoyar con líneas de fondeo, con garantías, con una serie de instrumentos que puede dar para que las cooperativas se fondeen a menor costo y puedan entregar mayor crédito. Hay que ver una regulación que incentive el crédito, que reduzca tasas de interés y que se vincule a una política productiva mucho más local. Hay que pensar la reactivación económica desde circuitos cortos de producción, intercambio y consumo en procesos de desarrollo local, en donde son las cooperativas las que tienen que llevar la liquidez para que esas dinámicas se pueden dar. Hay una necesidad de articulación ahí y, como señalaba anteriormente, también tener muchísima claridad en las brechas que se están ampliando en contra del sector rural, en contra de las mujeres, en contra de los y las jóvenes, y en ese sentido también los productos financieros tienen que incorporar estos enfoques de igualdad que van a ser centrales si queremos tener una reactivación un poco más justa. Muchas gracias. Gracias, Andrés, por esta intervención. Luego vamos a hacer una especie de diálogo mucho más ágil con preguntas que yo las estoy pensando para ustedes. Pero antes vamos con la doctora Margarita Hernández, superintendente de Economía Popular y Solidaria, para que en este tiempo también nos dé su introducción y la mirada al 2022. Hola, doctora. Buenos días con todos. Muchísimas gracias. Gracias a Financop por la invitación. Es un honor para mí de partir este panel de tan alto nivel y para poder darle una mirada precisamente a los temas que ya se han puesto sobre la mesa desde la perspectiva del sector financiero popular y solidario controlado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Voy a dar algunos datos. En primer lugar, comenzar por el número. En el mundo existen más de 86.450 cooperativas de ahorro y crédito. En América Latina, más de 2.760 y en el Ecuador, 488. Número que es importante en sí mismo, pero que además representa algo en el país. Y yo quiero ir a lo que el número representa precisamente en cifras de lo que el crecimiento del sector financiero popular y solidario ha sido en los últimos 10 años.
Desde el 2012 hasta diciembre del 2020, el sector ha crecido 195% en activos, colocándose actualmente en más de 17.800 millones de dólares, 222% en depósitos con más de 14.000 millones de dólares y 158% en cartera de crédito con más de 12.500 millones de dólares. Actualmente el sector además tiene 4.315 puntos de atención que se ubican especialmente en las zonas de mayor ruralidad y mayor pobreza. Estas cooperativas y mutualistas que integran el sector financiero popular y solidario tienen más de 5.155.000 socios con cifras a noviembre del año anterior. Esto representa el 41,26% de la población adulta del país. Y tienen en este momento 1.596.000 sujetos de crédito, es decir, el 12,78% de la población adulta. La cartera de crédito del sector de más de 14.800 millones de dólares representa más del 14% del Producto Interno Bruto. Y estas cifras nos permiten entender ya la posibilidad, la capacidad que tiene el sector precisamente para intervenir positivamente en la reactivación de la economía. Pero más allá de esto, lo que vemos en el sector es un comportamiento anticíclico que se ha mantenido en otros momentos históricos de crisis del país y que vuelve nuevamente a permitir una capacidad enorme de resiliencia a estas entidades. Y desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria consideramos que hay un elemento adicional que permite que esto sea estratégico, y es precisamente el cumplimiento efectivo de los principios de la economía social y solidaria en estas organizaciones. De manera prioritaria, la búsqueda del buen vivir y el bien común, la responsabilidad social y ambiental y, por supuesto, la prelación del trabajo sobre el capital y la equidad de género. En esta perspectiva, hay características socioeconómicas de los socios, de las organizaciones, de los sujetos de crédito y depositantes del sector que nos permiten entender claramente no solo cuáles son sus capacidades, sino cuáles son las brechas que hay que superar. Y respecto de un tema que es importante para entender esta posibilidad de, a través de la capacidad de resiliencia del sector, participar y favorecer la reactivación económica, está precisamente el entender la composición de la cartera de crédito. Una composición en la cual el 39% del saldo de la cartera de crédito está precisamente en microcrédito. Y si es que nosotros vemos además la evolución de las tasas de interés activas promedio ponderadas del sector, vemos cómo en ese favorecer desde las entidades al microcrédito que genera empleo y genera producción, está también un afán importante de apoyar a sus socios que son quienes reciben esas operaciones. Otro tema interesante es ver cuáles son los principales sectores económicos que componen la cartera de crédito de las cooperativas y las mutualistas, que en este momento se ocupa principalmente de los sectores de comercio, agropecuario y transporte. En estos tres sectores, el sector financiero popular y solidario tiene casi el 60% de su cartera. Hemos visto una afectación importante a la capacidad de pago de los sujetos de crédito. A partir del mayo del 2021 se observa una tendencia decreciente a la morosidad. Es decir, aunque hubo una restricción o una afectación a la capacidad de pago, ya vemos cómo la morosidad va contrayéndose. En noviembre del año anterior hubo un ligero repunte, sin embargo, estamos nuevamente estabilizando este indicador. Y también otro indicador que es positivo respecto a la capacidad de pago de los sujetos de crédito es el número de operaciones reestructuradas y refinanciadas, que aunque se mantiene muy por encima de lo registrado en años anteriores, sí nos permite ver cómo las entidades del sector estarían a través de estas figuras procurando un apoyo efectivo a sus socios y favoreciendo que las operaciones de crédito se cumplan, es decir, que los sujetos puedan cumplir con las obligaciones adquiridas. Cuando hablamos de la capacidad de pago de los sujetos de crédito, otro tema importante es el tipo de crédito que menor morosidad presenta. Y este precisamente es el crédito inmobiliario,
Esto lógicamente derivado de las características de ese tipo de crédito y de, por supuesto, lo que significa, ¿no es cierto?, el acceso a la vivienda, sobre todo, que hace que las personas prioricen el pago de este tipo de operaciones. En el sector agropecuario se ha presentado una disminución de 2.4 puntos porcentuales entre noviembre del 2019 y noviembre del 2021 en lo que es la morosidad. Vamos viendo poco a poco la reactivación de ciertas actividades. Sin embargo, a pesar de la crisis, el sector ha mantenido una estabilidad importante y eso lo vemos en la evolución de los indicadores tanto de liquidez como de solvencia. También vemos una evolución positiva de las principales cuentas patrimoniales de las entidades y en esa línea, en cuanto a lo que ya puede ser el crecimiento de las entidades o una perspectiva futura para las cooperativas y las mutualistas, vemos que tanto el saldo de la cartera de créditos como de depósitos tienen un crecimiento sostenido, inclusive en las épocas más duras de la crisis de pandemia, aunque hubo una pequeña contracción para el segundo semestre del 2020, las cifras ya se han recuperado. Un tema interesante, aparte del deterioro de la cartera y la afectación en los niveles de capitalización, de las entidades a propósito de la crisis, es un tema que ya se mencionó y es precisamente la posibilidad o la necesidad de que las entidades transformen sus servicios financieros para acoplarse no solo a las nuevas condiciones, sino también a las nuevas necesidades de sus socios. Y ahí hay 5 elementos de fortaleza del sector que le han permitido afrontar adecuadamente la crisis. Primero, la confianza de sus socios, luego sus niveles adecuados de liquidez, el colchón de capital que formaron para poder afrontar las pérdidas, una capacidad de reacción ante los cambios, tanto en lo que tiene que ver con tecnología crediticia como en los productos y servicios financieros digitales, y por supuesto una redistribución equitativa de los excedentes que se ha visto principalmente en la intención de fortalecer el patrimonio de las entidades. Se han hecho ajustes al marco normativo, no hay que olvidar nunca que en este momento los indicadores de las entidades están sometidos a este marco normativo de emergencia. Sin embargo, esperamos que en la medida que los indicadores nos vayan mostrando que las condiciones son más favorables, ese marco normativo de emergencia vaya permitiéndonos volver a la normalidad paulatinamente. Otro tema importante en cuanto a reactivación es que precisamente se ha visto en el sector financiero popular y solidario que ha habido una mayor capacidad de las entidades de captar recursos, especialmente en el 2021 y en el 2022. Y esta posibilidad de captar recursos se ha reflejado también en una mayor colocación en el sector. Entonces, no solo es que en los tiempos más duros de la crisis el sector mantuvo un nivel de colocación, sino que además vemos una perspectiva positiva para las cooperativas y mutualistas de, a través de esta captación de recursos, lograr mayor colocación de crédito, entendiendo además principalmente las brechas que ya se señalaron, especialmente lo que tiene que ver con género y rango etario. En este contexto, las oportunidades en el corto y mediano plazo para el sector financiero popular y solidario tienen que ver con un elemento fundamental que es la transformación digital, pensando por supuesto en inclusión financiera, en tecnologías de servicios financieros que ya están disponibles en el mercado y que son exigidas por los socios, en la ampliación del acceso a las telecomunicaciones como una herramienta fundamental para esta transformación digital, y en 2 elementos adicionales, la necesidad de automatizar los procesos en las entidades y por supuesto en el supervisor, y la demanda por el lado de los socios de la diversificación de los servicios financieros que se ofrecen, entendiéndose las nuevas condiciones de los mercados. Así vemos en el cumplimiento normativo no solo un elemento que ha permitido fortalecer a las organizaciones durante estos 10 años de gestión de la superintendencia, sino que además es el cumplimiento normativo el que permite darle ciertas condiciones a las cooperativas y mutualistas para afrontar mejor esta crisis, demostrando su naturaleza, lo que son
normas que fortalecen, por ejemplo, temas de responsabilidad social, como la norma de educación financiera, o de equidad de género, como la norma de protección de los derechos de los socios, clientes y usuarios financieros, con la perspectiva de inclusión financiera y de género. Aquí un tema fundamental para lograr favorecerse de estas estrategias es, por supuesto, el de las alianzas estratégicas, entendiendo las enormes brechas que hay entre las entidades considerando el sector al que se pertenecen, y en esas mismas de alianzas estratégicas entender cómo procesos que surgen desde el supervisor a través de cooperaciones técnicas, como por ejemplo en este momento el trabajo que se hace con la CAF para el fomento y desarrollo de la regulación dirigida a equidad de género, o lo que se hace con la cooperación entre la CEPS y la Alianza para la Inclusión Financiera en temas de finanzas verdes inclusivas y el proyecto de norma para la implementación de la responsabilidad social y ambiental, permitirán que esta ventaja comparativa de las entidades también siga manteniendo un nivel adecuado, no solo de colocación de créditos, sino también, insisto, de inclusión financiera. Y en este marco, ¿no es cierto?, de posibilidades para el sector, volvemos a lo que son los principales retos. Tecnología crediticia, condiciones de mercado, una adecuada gestión de tesorería, por supuesto el cumplimiento normativo, mejores alternativas de financiamiento para los socios y para las entidades, y un tema que es estratégico para la reactivación económica, y es entender cuáles son las alternativas más adecuadas para la inversión. Por supuesto, todo esto se resume en la canalización eficiente de los activos productivos, con un adecuado marco normativo, una gestión financiera y de administración de riesgos que sea óptima considerando las circunstancias y el apoyo desde la supervisión y el fortalecimiento para una adecuada gestión de las entidades. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora Margarita Hernández, Superintendenta de Economía Popular y Solidaria. Vamos a empezar un diálogo con nuestros 4 panelistas. Yo les voy a pedir que, claro, todos tengan sus micrófonos abiertos para poder, ojalá, interrumpirse para que esto sea más fluido y que no sean intervenciones largas. Yo por lo menos sí les voy a interrumpir. Así que yo quiero plantearles un primer tema que es muy coyuntural, que es ahora mismo el presidente de la República está en Colombia porque va el Ecuador a participar como país observador de la Alianza del Pacífico, un objetivo muy importante trazado desde el gobierno anterior, tomado por el gobierno del presidente Lasso, que es que el Ecuador entre a la Alianza del Pacífico. Primero tiene que lograr un acuerdo comercial con México, y esto en el marco de las expectativas de relaciones internacionales económicas, de las inversiones que tiene el país. Luego el presidente ha dicho que va a China, va a tratar de quitar el tema de la deuda con China del petróleo ecuatoriano para que el gobierno pueda tener libre disponibilidad del crudo nacional. En fin, la pregunta es esta, y quiero empezar por Fausto Ortiz. Esto que está haciendo el gobierno, esta ofensiva que incluye además el nombramiento de Juan Carlos Holguín como canciller de la República, ¿aumenta la expectativa que tenemos? ¿Cree que hay una posibilidad cierta de que el Ecuador tenga ese nombre en el mundo, así como dice el presidente de la República, más Ecuador en el mundo? Sí, el tema de la Alianza del Pacífico, que arranca con el acuerdo comercial con México, que está discutiéndose, que ha avanzado bastante bien, que hay ciertas líneas rojas que están todavía definiéndose, que finalmente tendrá que ser evaluado, analizado y aprobado por los órganos legales, la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional, algunos actores. Va en la ruta de Ecuador de tratar de quedarse inyectado y conectado con el mundo en el tema comercial. De alguna forma ocurrió cuando terminaba el gobierno de Correa, cuando en ese momento se percibía que el dólar empezaba a ganar fuerza, que se empezaba a apreciar, y entonces dijeron, bueno, rápidamente vamos a tratar de sacar ese acuerdo comercial con Europa, y lo lograron en un tiempo rápido, a pesar de no estar muy claros y convencidos de que esa ruta era una ruta adecuada, pero el comercio finalmente podía terminar con más dificultades si es que no avanzaba en ese tratado con Europa. Y ahora lo mismo, estamos tratando de ubicar a Ecuador dentro de este grupo de países en la Alianza del Pacífico para poder hacer comercio de una manera mucho más ágil
en el momento en que todavía estamos con un dólar que no termina de depreciarse o apreciarse, lo cual nos da alguna ventaja porque en un dólar fuerte los países vecinos podrían tener algún tipo de ventaja para poder llegar con sus productos de alguna forma más barata a otros destinos en los que competimos. Y entonces yo creo que la Alianza del Pacífico da un norte adecuado para el gobierno actual, para el momento actual y para ir avanzando en ya desmontar alguna serie de ventajas que tenían muchos sectores productivos que a lo largo de mucho tiempo quizás debió haberse ido desmontando para que podamos tener mejores condiciones en general en la actividad diaria, ¿no? Claro. Doctor Claro, Spurrier. en este sentido, Milton, Sí, claro. ambas iniciativas, ambas cosas que has preguntado están vinculadas. Hablemos de los grandes mercados en el mundo, Europa, Estados Unidos, Asia. Con Estados Unidos hay muy buenas relaciones, pero Estados Unidos no está interesado en un acuerdo comercial. Con Europa, ya como señaló Fausto, ya está consolidado. Estas dos iniciativas tienen que ver con Asia. Con Asia, la visita a la China. Entre las cosas que se estaría buscando es un acuerdo comercial con China para que poder consolidar la presencia del camarón del Ecuador y poder exportar otros alimentos, porque China es un gran importador de alimentos. Y la Alianza del Pacífico tiene que ver con Asia, porque la idea es que los cuatro seríamos la quinta economía más grande de América Latina que mira el Pacífico, seríamos nosotros, estaríamos incluyendo con las otras cuatro que ya están ahí, México, Colombia, Perú y Chile, para negociar con los países del Asia, quizás incluyendo ya la China, pero para centrarnos en qué sé yo, Indonesia, Tailandia, Vietnam, la serie de países del sudeste de Asia que están metidos allí. Entonces, eso es lo que estamos buscando. No llegamos a cerrar todavía el acuerdo porque México no está tan interesado a firmar el acuerdo y nos pone condiciones muy difíciles de cumplir, como es que prohibir el acceso a los rubros que el Ecuador puede exportar. Dice, exagerando un poco, pueden exportarnos reloj para torres, pero no nos pueden exportar banano de camarón. No es que el Ecuador le interese tanto el mercado mexicano para estos productos, pero sí se resiste a que le prohíban exportar las cosas que sabemos vender, sobre todo cuando estaríamos abriendo más a México, que es muy competitiva en la industria, compite mucho con la industria local. Entonces, por eso ambas cosas son la mira hacia el Asia y en efecto el nombramiento de un canciller más vinculado al sector privado es para tener una cancillería más orientada al comercio y menos a la diplomacia tradicional. Andrés, sin Estados Unidos, como plantea el doctor Spurrier, con estas posibilidades que tenemos y que les está buscando el presidente Lasso, yo no sé si el tema del acuerdo comercial con Estados Unidos se desaceleró y estamos a un ritmo mucho más pausado. Llegará, no sabemos, pero sin Estados Unidos, digamos, sin un acuerdo comercial con Estados Unidos, porque Estados Unidos seguirá siendo nuestro primer socio comercial, ¿podemos? Sin duda el mercado de Estados Unidos es importante, es el mercado más grande de las Américas, de todas maneras, es central poder estar ahí. Pero creo que ahí tenemos que leer algunas cosas. Estados Unidos no quiere. México pone unas condiciones muy duras. Yo siento que la política de apertura comercial que tiene el Ecuador en este momento es dogmática, porque cualquier persona que se siente una mesa de negociación, se siente una mesa de negociación para sacar beneficios para sí. Así lo hace México, dice, esto sí, estas cosas que me interesan, usted no. Mientras que el Ecuador está yendo y desde una perspectiva de no, el aperturismo total es lo más beneficioso. Ojo, que el comercio es importante, es beneficioso porque permite acceder a productos que no producimos, permite vender nuestros productos también en el mundo, acceder a tecnologías, etcétera, pero es beneficioso en la medida que se vende más de lo que se compra. Como cualquier negocio, si una tienda compra más de lo que vende, quiebra. De la misma manera le pasa a los países. Tenemos que sentarnos inteligentemente en estas negociaciones y leer que si Estados Unidos, México no quiere, ¿cuál es la insistencia también que tiene el Ecuador para entrar en este momento? Y después viene el tema asiático, en donde yo creo que hay muchas oportunidades, pero también muchas precauciones que hay que tener, porque evidentemente podemos venderles alimentos, pero China y los países asiáticos nos van a inundar de productos manufacturados en los cuales son muchísimo más productivos y vamos a poner un riesgo a nuestra propia capacidad de producción local y ahí hay muchos gremios productivos industriales que justamente están poniendo estas alertas.
Lamentablemente es lo que no veo yo dentro de las políticas que plantea el gobierno, es cuál es la estrategia productiva que reacciona efectivamente a la lógica de aperturismo comercial. El aperturismo por aperturismo es peligroso y nos puede poner en una situación de dependencia y de su desarrollo permanente, y ese es el riesgo que yo estoy avisorando con la forma en la que se está llevando estos negocios. Señora superintendenta, pongo este marco que es grande, que es internacional, que es multilateral, pero aterricémoslo un poco porque todo repercute en la economía popular ecuatoriana, en la economía popular y solidaria. Tener unas buenas relaciones internacionales, unos mercados de negocios y una, ojalá, creciente inversión en el Ecuador, yo sé que hay un beneficio. ¿Cómo nos beneficia esto? ¿Cómo le beneficia a la economía popular y solidaria? El tema que lo he planteado. Yo creo que hay dos lados, ¿no es cierto?, que hay que visibilizar en esto. Y el primero precisamente toca lo que usted acaba de señalar con toda propiedad, a la economía popular y solidaria, que no solo está conformada por las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, sino por las organizaciones que producen bienes o brindan servicios. Y en el Ecuador, ese universo es está conformado por más de 16.500 organizaciones en las que participan casi 500.000 socios a nivel nacional. ¿Por qué hago esta referencia? Porque hay una interacción entre el sector financiero popular y solidario y la economía popular y solidaria que puede favorecer una visión complementaria, como se ha señalado ya. Si nosotros vemos lo que pasa en la estructura del cartera de crédito del sistema financiero, y hacemos un universo entre bancos privados y cooperativas de ahorro y crédito, nos vamos a dar cuenta de que del total de crédito productivo que se coloca, el 98% lo colocan los bancos privados y solo el 2% lo coloca el sector financiero popular y solidario. Pero si pasamos al microcrédito, el 69% del microcrédito que se coloca en el país les corresponde a las cooperativas y mutualistas y el 31% a los bancos privados. Entonces, ¿cómo entender esta visión para que efectivamente favorezca un desarrollo económico y una reactivación económica adecuada en el país? Precisamente entendiendo cómo hacer una gestión que complemente, no que excluya ni que haga competencia, llamémoslo de alguna manera desleal, ¿no es cierto?, entre quienes integran el sistema financiero nacional, sino que complemente estas capacidades para que las cooperativas y mutualistas que llegan a los cantones en donde hay mayor necesidad de inversión, pero menos capacidad de ahorro, se favorezcan de los créditos, especialmente el microcrédito, de las cooperativas de ahorro y crédito, y que los recursos, los excedentes de liquidez de las cooperativas puedan, a través de un adecuado esquema de inversión, favorecer otro tipo de procesos y productos. Por ejemplo, la participación de las cooperativas y mutualistas en el mercado de capitales, que es estratégica, ya no solo como un mecanismo de fondeo, sino también con una visión que permita que esas inversiones activen o reactiven otros mercados y otras actividades económicas. Y por el otro lado, en cuanto a la colocación del crédito, entender cómo los créditos de estas cooperativas y mutualistas pueden favorecer ya no solo ciertos territorios, sino además ciertas actividades económicas. Pensemos, por ejemplo, en la distribución del saldo de la cartera de crédito del sector financiero popular y solidario en las organizaciones de la economía popular y solidaria, el 77% corresponde a vivienda y transporte y solo el 7% a actividad agropecuaria. Entonces, transformar estas lógicas para que generemos una economía coherente que se complemente con sus capacidades a través del sistema financiero y, por supuesto, genere inversión. Ahora vamos por ese tema y me quedo con usted, señora superintendenta, ya que lo plantea. El tema de todo lo que hemos hablado. ¿Hay aquí en el Ecuador la seguridad jurídica necesaria para que haya nuevas inversiones, para que el sector financiero de todo tipo pueda tener más recursos, pueda prestar más? Y del otro lado, la pandemia del COVID-19 dejó mucha gente sin empleo, las tasas fueron históricamente negativas de desempleo en el país, no se recupera el empleo, no se puede desbloquear el tema porque hay una ley laboral que está en camino, pero no termina de cuajar porque tampoco hay apoyo político. Y eso quitó el poder de pago de la gente que tenía créditos, por ejemplo.
Entonces, en este tema, las dos cosas que le planteo. Por un lado, la seguridad jurídica, la seguridad política, y por el otro, la capacidad de pago de la gente por el desempleo que existe. Nosotros, como habíamos señalado hace un momento, lo que hemos visto en cuanto especialmente a los indicadores de morosidad es que ya hay una recuperación. Ahora, yo hablé de las condiciones anticíclicas que demuestra históricamente el sector financiero popular y solidario, y el tema de la morosidad y la cultura de pago de los socios es uno de los elementos que configura esas capacidades anticíclicas. ¿Por qué? Porque el socio tiene un vínculo con la cooperativa que no necesariamente se ve entre el cliente y el banco. Y esa condición hace que el socio tenga una mayor predisposición, es decir, la morosidad funcione diferente en relación con otras entidades del sistema financiero. Esto pensando en el sector financiero privado, no se diga con las entidades del sector financiero público. Esta cultura, este vínculo entre el socio y la cooperativa se muestra en las dos direcciones, ¿no es cierto? Vemos tanto al socio haciendo un esfuerzo importante por cumplir con su obligación de crédito con la cooperativa, como a la cooperativa haciendo un esfuerzo importante por colocar, mantenerse colocando operaciones en favor de sus socios y las actividades económicas que ellos desarrollan. Pero también hay que entender que hay un segundo punto en relación con esto, y es precisamente el de cómo las condiciones de estos créditos hacen posible que sea o que se dé la finalidad, ¿no es cierto?, la de la actividad económica o la reactivación económica, y que sea posible cumplir con esa obligación. Y ahí yo vuelvo a un tema que es muy importante, y es lo que hemos visto en cuanto a las condiciones de los créditos otorgados por las cooperativas de las mutualistas en este tiempo de pandemia, no solo en la aplicación efectiva de las medidas de alivio financiero que se dieron en el 2020 a propósito de los ajustes normativos, en las que se favoreció a más del 68% de la cartera del sector, sino también en otras medidas que se han mantenido en el tiempo, permitiendo efectivamente que esas operaciones de crédito se cumplan. Perfecto. Sin embargo, hay que entender, cuando usted habla de seguridad jurídica, habla de un marco amplísimo. Claro, grande. Y ese marco amplísimo tiene ciertas particularidades en las cuales nosotros vemos algunos temas con mucha preocupación y otros como una oportunidad. La preocupación puntual, hay ciertos temas relacionados, por ejemplo, con acciones constitucionales, a través de las cuales los jueces han resuelto cosas que parecen inauditas en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con la consideración del servicio financiero como un servicio de orden público, como está consagrado en nuestra Constitución. Y otros temas en cuanto a los ajustes normativos, como por ejemplo que en este momento en la Asamblea se ventilen más de 5 proyectos que tienen que ver con reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, que acaba de ser reformado en mayo del año anterior, y que por supuesto nos dejan un panorama preocupante porque no sabemos qué es lo que va a venir acabando hace menos de un año de ajustar el código, y esto sí nos deja ciertas dudas que podrían impactar, si impactan en el supervisor y en el sector, por supuesto, en lo que es la perspectiva de recibir, por ejemplo, fondos del exterior para, como ya se dijo antes por parte de los panelistas, fondear más barato a las entidades y, por supuesto, colocar crédito en mejores condiciones. Doctor Spurrier, el tema de la relación del ciudadano con el sistema financiero, con la banca, el acceso al crédito, y con este nuevo modelo de tasas de interés que, si bien en una oferta del presidente Lasso se aplica, hay mucho cuestionamiento, la relación del ciudadano con el sistema financiero. Su micrófono, por favor. Expectativas que el cambio de metodología en las tasas de interés iba a significar una reducción de las tasas de interés, pero no eran expectativas realistas, ¿no? Porque en primer lugar, el ahorrista demanda un buen rendimiento para su dinero. Para depositar dinero en la banca requiere una tasa de interés fuerte, y por lo tanto eso ya ya encarece el crédito que se puede otorgar al cliente. Esencialmente lo que se buscó es ver una metodología para fijar topes en las tasas de interés que no sea
únicamente debido a consideraciones políticas, sino a condiciones reales de la economía. Y la verdad es que eso no se pudo hacer. No se pudo hacer porque la ley obliga a poner tasas de interés a dedo. Y la obliga a poner topes a tasas de interés. Y lo que se estaba buscando era una metodología en que permita que incorporar a la banca, incorporar al crédito, banca y cooperativas, incorporar a los clientes que hoy son demasiado riesgosos y no entran en el sistema financiero y recurren al chulco. Entonces la idea es, si se lograra permitir un sistema con tasa de interés más elevada para la gente que no está incorporada al mercado financiero, a su vez, para esas personas, esa tasa más elevada que le dé el sistema financiero va a ser muchísimo más baja que la tasa de interés que está pagando en el chulco. Eso no se logró hacer. Entonces, en el fondo, lo que le estoy diciendo es que con este nuevo mecanismo de las tasas de interés no se ha cambiado nada fundamental en relación con lo que estaba antes. Vamos a seguir teniendo unas tasas de interés ahora de acuerdo a unas fórmulas, pero esas fórmulas no tienen que ver con realidades del mercado. Pueden estar subiendo o bajando contra lo que dice el mercado y no cambia fundamentalmente la relación del cliente de la banca con la banca o con las cooperativas. Yo pienso que eso va a tener que esperar a unas reformas a la legislación bancaria, a la legislación monetaria, que suponemos que el presidente debe enviar en algún momento a la Asamblea, a lo mejor incluso incorporándolos en esta ley de inversiones. Pero mientras tanto, no hay un mayor cambio con las normas recientemente introducidas que afecten la relación de clientes del sistema financiero con el mercado, que mejore o empeore su relación con las instituciones financieras. El mismo tema para Andrés y para Fausto. Andrés, empecemos por aquí, por el tema de el acceso al crédito y cuánto puede conseguirse en la reactivación económica, que los ciudadanos, hoy está de moda el tema del emprendimiento, y a veces sin acceso a dinero, sin acceso a financiamiento, no hay emprendimiento, no hay negocio, no hay reactivación. Insisto, fue parte de mis conclusiones. Ahí está hay un rol histórico en este momento del sistema financiero en general y de las cooperativas en particular para poder inyectar liquidez al sector real de la economía. Margarita decía, aquí tenemos cooperativas de crédito que son el sector financiero de la economía popular solidaria, pero tenemos el sector real, productivo y prestador de servicios que requieren liquidez en este momento para poder reactivar, incluso para poder adaptarse a esta nueva realidad. Entonces ahí es fundamental que tengamos una política agresiva de inyectar liquidez a través del sistema financiero privado al sector real privado para poder llevar adelante la reactivación, para poder producir mejor, para poder intercambiar consumo, intercambiar productos. Y hay que hacerlo desde una dinámica de desarrollo local. Mi preocupación viene en algo que ya hemos estado conversando. Mucha de la política económica que está implementando el gobierno es reactiva. Le está quitando recursos a los hogares, que son los que consumen, lo que a la larga restringe la demanda. Está apostando por un incremento de la oferta, pero por un incremento de la oferta que está segmentado, porque al sector real de la economía popular y solidaria, por ejemplo, no le está llegando nada de política económica, ni de incentivos, ni de elementos de fomento que pueda dar. La apertura al mundo, inclusive, es un riesgo para el sector real de la economía popular y solidaria. Porque justamente si nos vamos al Asia y le vendemos comida y le compramos bienes manufacturados, son muchísimo más competitivos de lo que tenemos en este momento. Difícilmente nuestro sector de economía popular y solidaria puede competir con productos que vienen desde la China. Entonces ahí hay un riesgo muy grande que no se está midiendo. En el tema de inversiones, que también se conversó algo, justamente hay demasiada inestabilidad. Hay inestabilidad en política, jurídica, de inseguridad, de falta de confianza, hay una restricción del consumo. Entonces venir a invertir en el Ecuador cuando hay una demanda contraída porque la gente no tiene dinero en el bolsillo es complejo. Por eso vemos que las inversiones que vienen son de minas de petróleo sobre todo, pero esas son inversiones que vienen y que se van, porque son las inversiones que se atreven a venir en estos contextos de volatilidad que se tiene que tomar en cuenta. En todo ese escenario, regreso a la pregunta,
el crédito central, pero no sé si tenemos una política suficientemente potente para poder generar a través una inyección de liquidez a través de las cooperativas. Se requieren nuevas líneas de fondeo, se requiere una regulación que también logre dar estabilidad, se requiere apoyo del Estado para potenciar nuevos productos que permitan entrar. Y yo en una cosa, pues no se trata de competir con la tasa de crédito del chulco, del agiotista, porque no estamos compitiendo con delincuentes. Estamos queriendo darles oportunidades a la gente justamente para poder emprender. Y en ese sentido tenemos que vernos frente a la realidad de esos negocios. Tasas de microcrédito que lleguen al 25, al 30%, que fluctúan más o menos en estas bandas, los del microcrédito de acumulación. Y es imposible dar. Quienes hemos hecho un proyecto de inversión sabemos, tener una tasa interna de retorno del 25 al 30%, ya quisiéramos. Pero entonces poder cubrir esos costos de financiamiento se vuelve muy difícil, más bien es un gran limitante. Tenemos que ser mucho más agresivos como país, política pública y sistema financiero para hacerlo responsablemente, para poder ampliar el acceso a crédito de mejor manera. Claro. Ahora, Fausto, justo lo que le planteaba yo a la señora superintendenta, que es el tema de la pandemia dejó a mucha gente sin empleo, golpeada, sin capacidad de responder ante sus compromisos, por ejemplo, con el sistema financiero. Hubo, recuerden ustedes, un montón de alternativas, de soluciones durante entre marzo y septiembre del 2020, sobre todo cuando estábamos en el peor momento. Hoy estamos en capacidad, me refiero a los ciudadanos en general, de poder ser cumplidores con el sistema financiero para poder reactivarnos, y tenemos una respuesta de parte del sistema financiero como para confiar en él. Sí, las cosas han ido mejorando, lo escuchamos de Margarita, el tema de la morosidad, de la cartera, la recuperación, la actividad ha ido mejorando. Sin embargo, no están por todo solucionado, ¿no? Ya desde el año pasado, por la crisis, hubo una normativa que decía, si alguien está 2 meses vencido, no lo mandes allá a morosidad y provisionarlo como manda la ley, darle un poco de tiempo, y lo fueron extendiendo los plazos. Iba a terminar en diciembre pasado y lo han vuelto a extender, no sé si a junio de este año, porque de alguna forma viene un proceso lento de recuperación que podrías tú presionar como autoridad a tener que activar rápidamente más provisiones, y entonces eso puede complicar, y va gradualmente mejorando. Y lo que también yo destaco de lo escuchado con Margarita, el concepto de zapatero en tu zapato, y de que mientras más cerca estés de tu cliente te va a ir mejor. La proporción de microcrédito en las cooperativas y mutualistas es mucho más alta que en la banca. Y voy a utilizar un ejemplo del Banco del Pacífico, que es una banca enorme, grande, que da el microcrédito, pero que aparentemente el microcrédito es menos del 0,5% de su cartera, pero en esa cantidad relativamente pequeña de microcrédito tiene una morosidad del 27%, que es enorme, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso ahí? De alguna forma, quizás no aplique para toda la banca, porque no hay esos mismos indicadores en el resto de la banca, pero en aquello que está dando un microcrédito sin control, simplemente porque está cumpliendo quizás una decisión no tan técnica, al final del día terminas castigando y yéndote mal en esa cartera, que no ocurre en el lado de las cooperativas mutualistas, que seguramente hacen un seguimiento mucho más cercano, con lupa, con cercanía del cliente, que pueda ir significando que si voy pagando, voy creciendo en la consecución de más crédito y voy avanzando. Ojalá en tasas de interés ligeramente más bajas, porque es cierto, una tasa del 20 y pico% es impagable en el largo plazo, lo puedes manejar en el corto plazo, pero pensar que puedes tomar un crédito a 3 años, a 5 años, con esas tasas, es una situación que pocas actividades económicas pueden pagarla. Claro que es mucho menor que la tasa de interés de más de 400, 500, 700% que puede generarte una operación de chulco, digamos. Y esas comparaciones también hay que irlas entendiendo la ventaja de poder tener acceso, aunque sea una tasa alta para una operación muy puntual. Las cosas van mejorando. Ojalá ya pronto, al final de este primer semestre, podamos ir bajando esos plazos extendidos para que la gente vaya ajustándose. Ojalá que ese encaje que está en el Banco Central de la banca privada y
que está en 5.000 millones de dólares y que con el resto del sistema financiero que encaja está como en 8.000 millones de dólares. Ojalá eso pueda irse disminuyendo de alguna forma para trasladarse hacia el sector productivo que no necesita tener un excedente de encaje tan fuerte del Banco Central, sino que ojalá todo eso pudiera canalizarse hacia el crédito que dé la reactivación económica que estamos buscando, y ojalá podamos en este año ir un poco más allá de la meta oficial del 2,5, un poco más allá de las metas extraoficiales de multilaterales que hablan de 3, 3,5, para tratar de tener crecimiento un poco mayor para que genere actividad económica y en el caso de sectores puedan utilizar ciertas y aprovechar ciertas ventajas, ¿no? Ojalá podamos ver más gente que se saque el velo de que la operación debe ser solamente local. Ojalá haya ciertas actividades que puedan ir mucho más allá de frontera y poder exportar a Europa. No sé en el microcrédito cuánto de ese financiamiento va canalizado hacia exportación, que sería interesante ir conociendo ese tipo de cosas, que la gente pudiera tener ahí algún tipo de asociaciones que puedan trasladar fronteras para no estar condenados a estar viviendo con un proteccionismo que al final del día el contrabando te lo bypassea. Aquí tenemos alrededor de 500 personas que están conectadas en este webinar. Qué bueno. Gracias por seguirnos. Y me empiezan a enviar algunas preguntas que las recojo de una vez con usted, economista Ortiz. Dice, la concesión de los créditos del 1% de interés a 30 años para algunos segmentos vulnerables, como lo empezó a ejecutar el gobierno del presidente Lasso, ¿podrían tener algún impacto en el sistema financiero nacional, como las cooperativas y las mutualistas? Ya, a ver, la cartera de la banca debe andar cercana a 30.000 millones de dólares. La cartera de todo el sistema debe ser, no sé, cerca de 40.000 millones de dólares. El gobierno ha dicho que en el programa del 1% están recursos que pueden ser 150 millones en el arranque, quizás hasta 300 millones más adelante. No es una cantidad de plata que pueda decirse con eso vamos a reactivar la economía. Va a servir para, por supuesto, aquellas personas que vayan a tener el acceso al financiamiento. Ahí también hay una suerte de política. Yo a veces pienso que es mejor darles ese recurso con alguna especie de como que fuera un aporte de capital para tener alguna participación en lugar de un crédito, porque el crédito me va a demandar mucho costo de monitoreo al interior de cada institución, y entonces va a resultar o puede terminar resultando que aquello que te di al 1%, que me cuesta administrar los 5%, 7%, me va a terminar a la vuelta de 30 años mucho más caro que haberlo regalado al día 1, ¿no? Entonces, pero sirve, por supuesto, para aquellas personas que estén en intención de emprender alguna actividad o desmontarse de una carga enorme de costos financieros que estén absorbidos y que los estén molestando, ¿no? Bien, planteo otro tema y quiero empezar la pregunta con la señora superintendenta sobre la ley tributaria que está vigente, que tiene un montón de componentes que empiezan a regir, que empezaron, digamos, desde diciembre, ¿no? Con el tema de ICE, la eliminación de IVA en algunos productos que dispuso esta ley, y el impuesto a la renta, que creo que es lo más duro, sobre todo para los empleados dependientes, enrolados, ¿no? ¿Cómo ve usted, señora superintendenta? Plan 1.900 millones de dólares busca el gobierno del presidente Lasso recaudar con la ley tributaria. ¿Es posible? ¿Y a qué costo? ¿A qué costo del bolsillo de los ecuatorianos? Milton, yo le voy a decir con toda honestidad, tributarista no soy. Entonces, partiendo desde esa lógica, lo que yo le puedo comentar es lo que podemos ver como un impacto hacia las cifras del sector. Y quisiera que me permiten esta pregunta hacer un pequeño contexto que creo que es importante para entender lo que puede ser esta visión. Y que es una visión que de cierto modo se ha dicho a través de quienes hemos interactuado en el panel, ¿no es cierto? Hay un eje fundamental que hay que entender, que es la necesidad de la inclusión financiera. Una inclusión financiera que tiene que ser adecuada, oportuna,
a través de procesos transparentes que permitan que la gente acceda y use a servicios financieros también oportunos y que se brinden en las condiciones adecuadas. Y esas condiciones incluyen, por supuesto, temas como los que usted señalaba, ¿no es cierto?, de seguridad de información, de seguridad jurídica, es decir, la tranquilidad de que la información que me dan a mí para el acceso al producto o al servicio financiero no se va a modificar en el tiempo en condiciones que luego resulten abusivas para mí, por ejemplo, o cómo me garantizan a mí la correcta gestión, ¿no es cierto?, de mis derechos como usuario de servicios financieros, temas de seguridad de la información, el costo del crédito, partiendo de que no hay crédito más caro que aquel que no se puede recibir, o sea, no tener acceso al crédito es lo más costoso para las personas. Y por supuesto, entender cómo en esta lógica, en esta dinámica, las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas pueden efectivamente ser actores fundamentales. Y ahí un dato que se mencionó, pero que tal vez en este contexto sea importante: el sector financiero popular y solidario tiene en este momento más de 6 millones de depositantes. De esos depositantes, 5.155.000 son socios. Y la ley dice, las cooperativas solo le pueden prestar a sus socios. Entonces ahí hay una brecha ya de poder transformar al depositante en socio. Y luego de esos más de 5.100.000 socios, únicamente hay 1.596.000 que son sujetos de crédito, es decir, que tienen una operación de crédito otorgada. Y ahí hay que entender lo que está pasando y cuáles son esas oportunidades de acceso al crédito. Y luego pasemos a lo que ya se decía, ¿no es cierto? El sector financiero popular y solidario representa 1/3 del sistema financiero nacional. La cartera en este momento representa, o su saldo es de más de 14.800 millones de dólares. Y de estos, en microcrédito hay colocados, con corte a noviembre, más de 5.760.000 millones, perdón, más de 5.760.000 millones de dólares. Pero en crédito de consumo hay más de 7.320 millones de dólares. Y si las políticas lo que hacen es reducir o restringir el gasto de las personas y las familias, obviamente es ahí, en el crédito de consumo, en donde va a haber un impacto, que es en donde hay una importante participación de la cartera de las entidades. Y si la gente ya no consume, habrá actividades que se vuelvan inoficiosas desde el punto de vista económico, es decir, que ya no le permitan a las personas tener un ingreso adecuado porque ya no hay quien gaste en ese tipo de bienes o quien ya no utilice cierto tipo de servicios, y eso obviamente va a tener un impacto en las carteras de las cooperativas y las mutualistas, porque, como decía yo hace un momento con la información que les daba, una porción importantísima del sector, de la cartera del sector financiero popular y solidario, más del 88%, corresponde a créditos de consumo y microcrédito que pueden efectivamente afectarse si es que hay menos circulante, menos gasto y, por supuesto, las condiciones en la economía no terminan de reactivarse. Bueno, economista Spurrier, lo que planteaba el tema de este año de nuevas leyes tributarias y objetivos del gobierno como sustento al tema de bajar el déficit fiscal. Eso es lo que planteó el gobierno. De hecho, en mi impresión, el gobierno mandó un proyecto de ley en el que se daba un espacio para negociar con la Asamblea. Y al final es como se dio el proceso de que la Asamblea discutió el proyecto y nunca llegó a votarlo. Entró en vigencia tal como lo envió el presidente y termina recaudando más dinero de lo que estaba previsto. O sea, realmente hay una reforma tributaria con mucho mayor efecto de lo que el gobierno estaba comprometido con el Fondo Monetario de hacer. Entonces, esencialmente, la de fondo, la principal medida de fondo, es el fuerte aumento en el impuesto a la renta a un sector que podríamos llamar profesional,
que para la mayor parte de las personas es una clase media profesional, para las autoridades es una gente rica que tiene que, más bien sería conveniente bajar su nivel de ingresos para reducir las desigualdades, y como el impuesto a la renta, incluso con la reducción de las deducciones, va a generar ingresos fiscales para el país, esencialmente, para el fisco, esencialmente desde el próximo año. Entonces, provisionalmente toman estas medidas de incremento del impuesto al patrimonio a las personas y a las empresas. Entonces, esto va un buen camino para superar el problema fiscal. Yo diría que este año 2022 es el principal año dentro de la política que viene desde el año 15 de ir reduciendo el déficit fiscal. Entonces, eso se logra por esa parte. Ayuda también la reducción del déficit fiscal, el incremento importante en el precio del petróleo. Las expectativas hoy son que el precio del petróleo se mantenga a los niveles actuales. Hay incluso quienes sostienen que va a subir más, que se mantenga a los niveles actuales porque se está recuperando el consumo a un ritmo mucho más rápido de lo que está aumentando la capacidad de producir de los países y de las empresas que manejan los recursos petroleros. Entonces, en ese sentido, el gobierno va a tener una situación fiscal mucho más cómoda este año de lo que tenía previsto. El gobierno tenía previsto también este año regresar al mercado de bonos y de colocar bonos, lo cual no va a ser muy fácil colocar bonos. El país ha bajado, pero no ha bajado lo suficiente como para considerar que sea conveniente. Igual tendría que pagarse una tasa de interés muy elevada. A lo mejor se logra evitar tener que ir a buscar la colocación de bonos si es que se mantiene el alto precio del petróleo y mejora la producción petrolera, porque ese es el esfuerzo que tiene el gobierno de mejorar la situación petrolera. Pero en efecto, sí, el gobierno, en este punto, el gobierno, dentro de la agenda que tiene para el presente año, en este punto ha logrado un gran avance. Por eso es que el énfasis ahora tiene que ir más bien hacia la creación de empleo e incrementar la inversión privada como la prioridad, habiéndose logrado el avance por el lado de la vacunación, en primer lugar, a principios del gobierno, y luego con esta ley tributaria y de alza del precio del petróleo, ir dominando el problema del déficit fiscal. Me centro, doctor Mideros, en el tema del impuesto a la renta nuevamente. Sobre todo si es que como hubo a finales de noviembre, este tema de que no se aprobó, sí se aprobó, y finalmente fue el Ministerio de la Ley la que dejó pasar este proyecto, no se hicieron a lo mejor las correcciones necesarias, porque la mega ley planteaba una cosa, el presidente Lazo vuelve a enviar cuando la Asamblea, el CAL ni siquiera dio trámite a que sea debatido el proyecto de la mega ley, y bueno, finalmente sale la ley tributaria como salió. Y me centro nuevamente en el tema del impuesto a la renta. Sí, muchas gracias. Creo que el presidente intentó enviar una ley que incumplía problemas de la primera, y por eso el CAL se la devuelve en estricto cumplimiento del procedimiento interno legislativo. Eso es importante. Y parte del proyecto en 3 partes, la una le envió, entiendo que otras 2 partes, lo laboral y de fomento de inversiones está pendiente. Se ha hablado más del fomento de inversiones, lo laboral es extremadamente sensible y complejo. Pero bueno, lo que envió a finales de año fue la parte sobre todo tributaria, más otras regulaciones. Y ahí hay un problema que se ha debatido, porque es verdad que el Ecuador necesita asignar recursos. Y en términos de gasto tributario, el gasto tributario son los impuestos que no se cobran por ley, deducciones, de exoneración, ¿verdad? Y ahí ese valor suma alrededor de $5.000 millones al año, en distintos rubros. El gobierno actúa sobre el gasto tributario de las personas naturales, que equivale a estos $781 millones, eliminando una parte, dejando una reducción final, ¿verdad? Que va hasta 500. Entonces, actúa sobre ese gasto tributario de personas naturales, lo cual yo en principio sí creo que había que actuar sobre eso. El problema es la forma en la que lo hace, que es absolutamente desigual. El impacto
en el impuesto a la renta de una persona que gana $2,000 va a ser del 1000%, en una persona que gana 5,000 del 100%, y en una persona que gana 80,000 del 7%. Es decir, evidentemente no se topa la población pobre, vulnerable, popular, que no paga impuesto a la renta, pero dentro de quienes pagan impuesto a la renta es regresiva la reforma. Y al mismo tiempo, en esa ley se establece que se exonere el impuesto a las herencias, que es parte del impuesto a la renta, el impuesto a las herencias, que beneficia a las personas más pudientes. En esa misma ley se establece una remisión y amnistía para quienes tienen capitales en el exterior no declarados, a quienes han sacado sus capitales y no han declarado y no han pagado impuestos. Y esa no es del sector medio ni el sector popular. Quien tiene la capacidad de sacar capitales y evadir impuestos o eludir impuestos de esa manera es el sector más pudiente de la población. Entonces hay un claro elemento de desigualdad que se va a configurar. Y después, la Asamblea sí votó por el proyecto de ley y no lo aprobó. Después hay este tema de que tampoco lo negó, y de un bloque, el bloque de UNES, que ni siquiera votó y entonces se puso como abstención en la moción de negar el proyecto de ley y entra por decreto ley, es decir, el presidente finalmente impone, porque puede, pero impone como decreto ley una reforma tributaria al país que no tiene consenso. Y eso tiene serias implicaciones, porque eso quiere decir que hay muchos actores sociales, políticos, económicos, que siguen disputando el proyecto de ley y sigue agravando el problema de la inseguridad jurídica. Después, los 781 millones, que es lo permanente, porque el tema de los patrimonios millonarios de personas y de empresas es una contribución especial de una vez, un año los unos, 2 años los otros, pero es una vez, ¿verdad? Esos 781 millones no cierran el déficit fiscal. Y el problema, además, que hay, es que a duras penas va a poder compensar una parte de esa eliminación del impuesto a las herencias y de la eliminación del impuesto a la salida de divisas que se está preveyendo hacer. El impuesto a la salida de divisas recauda 1.100 millones. Su principal objetivo no es recaudatorio, sin duda, es de control de la salida de divisas de un país dolarizado, pero eliminar ese impuesto va a tener una implicación mayor. ¿Y cuál es la mayor preocupación que viene hacia adelante? Que eso, dentro de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, va a implicar mayor reducción del gasto. Y con mayor reducción del gasto estamos hablando menos servicios públicos de salud, de educación, cuyos principales usuarios es la población pobre y vulnerable, pero también una mayor incapacidad para enfrentar el tema de la seguridad que nos está acechando gravemente. ¿Qué quiero decir con esto? Siento que la política fiscal que se está dando, siendo importante estabilizar el déficit fiscal, para salir de una crisis económica, necesitamos actuar con mucha más fuerza y con mucha más claridad en un horizonte de mediano y largo plazo para poder reactivar la economía primero. Primero es reactivar la economía y después podemos poner algunas cosas en orden. No puede ser que en medio de la pandemia, con la gente enfermándose, con la gente muriendo, con la gente sin empleo, queramos seguir haciendo este tipo de ajustes y este tipo de desigualdades, porque, ojo, el gobierno está redistribuyendo en favor de las clases más pudientes. Doctor Ortiz, por ahí mismo, el tema es, aparte de la ley tributaria, para cumplir metas, para bajar el déficit, para tener dinero para lo que dice el doctor Mineros, o sea, el tema es no desatender lo que se debe atender con mucha prioridad, salud, educación, etcétera. ¿Qué más tiene que hacer el gobierno este año? Hay metas cumplidas con el Fondo Monetario Internacional, siguen los desembolsos, por ejemplo, pero ¿qué otras medidas debería tomar el presidente de la República? Por ejemplo, los combustibles los congeló, sí, a un precio que discutible, no sé, pero ya los congeló, es decir, se eliminó el tema de las bandas. Sí, el tema de combustibles es la parte quizás más sencilla de analizar. El gobierno, de alguna forma, intuyendo que el precio del petróleo en el año actual iba a estar un poco alto y quería evitarse este continuo aumento de combustible, prefirió congelarlo, pero también en la expectativa de que el precio del petróleo a la vuelta de 2023 empiece a caer y ubicarse en las previsiones del Fondo Monetario para el crudo, que está más o menos en $60 en el largo plazo, que puede inclusive caer un poco más. Entonces el gobierno prefirió aguantar un poco ese subsidio, que en el año 2022 podrá estar cercano a 1.700 millones de dólares, que es un poco más alto que lo que estaba el año 2020, que habrá sido unos 1.300 millones de dólares solamente en gasolinas y diésel.
Ahí hay que sumarle también el subsidio del gas, que ese no está en discusión de que hay que tocarlo, pero va a ser alto. Pero la expectativa es aguantar un poco aquello para que no haya tanto malestar social, pensando en que el año 2023 esto tienda a caer. Si el petróleo de casualidad en el 2023 siguiera alto, entonces quizás tendrá que volver a escenarios de aumentos graduales de combustible. Yo creo personalmente que el petróleo no va a sostener estos niveles 85 más allá del 2023, digamos, pero eso habrá que irlo observando. Luego, el programa con el Fondo Monetario Internacional contemplaba mucho más esfuerzo en la reducción del gasto, que el gobierno tiene que ver cómo empieza a mostrar esa reducción en el lado del gasto, ojalá en el tema del gasto corriente y no tanto en el gasto de inversión, que está realmente reducido en los mínimos quizás históricos, que es demasiado bajo para una economía que pretende empezar a reactivarse. El programa con el Fondo Monetario termina ahora, quizás por el mes de entre segundo y tercer trimestre, debe terminar el programa con el fondo, y en teoría debería el gobierno tener algo más de tranquilidad para decir, ok, terminamos el programa con el fondo, ahora sí vamos a tratar de adecuar la economía a otra realidad, con menos ajuste, con tratar de darle algo más de respiro a la situación económica, si es que empieza a notar que se le empieza a quedar también la economía. Por lo tanto, el 2022 es un año interesante, un año en donde la economía cuenta con recursos para poder generar un poco más de actividad económica. La banca y el sector cooperativo tienen capacidad de generar y dar crédito, que también es un importante motor en la economía. Y entonces vamos a ir viendo un año que ojalá tenga menos atrasos, el petróleo pueda ayudar, no creo que ayude mucho en el tema de cubrir el déficit fiscal. El año pasado el petróleo le generó algo así como unos 1.400 millones de dólares adicionales entre el 20 y el 21. Para este año yo calculo que en el mejor de los casos podrá darle 500 millones de dólares adicionales, porque también hay que compensar con las inversiones que tendrá que hacer Petroecuador para mejorar la producción, más el incremento en el tema de los subsidios, que podría darle esa cantidad adicional de 500 millones en el tema petrolero a nivel de ingresos para el presupuesto del Estado, que no es lo mismo que ingresos para el sector externo, que ahí sí van a ser muy, muy importantes ese incremento en la exportación petrolera. Entonces, el año pinta bien, pinta mejor que el año 2020. Hay que ir viendo que la economía vaya reactivándose, que la gente pueda ir a tratar de emprender aquello que había dejado pospuesto, menos recursos en el lado por el impuesto a la renta en un segmento de la población en la parte alta, pero ojalá la reactivación que pueda arrancar este tema del encierro, el autoencierro que estamos teniendo ahora por el Omicron, pueda irse abandonando y que podamos ir avanzando hacia algo más de recuperación en este 2022. Son las 10:43, tenemos 12 minutos para de cerrar este panel. A mí sí me gustaría, no sé si es posible dar paso a alguien sé que son muchas personas que están y gracias por eso, y muchos que quisieran preguntar. No sé si no podemos ponchar a nadie del webinar para que nos pregunte. Bueno, entonces, sí, leí un par de preguntas que nos enviaron, pero bueno, entonces vamos cerrando el tema, nosotros cuatro, digamos, nosotros cinco conmigo, sobre esto que viene para el próximo año, digamos, para este año. Y aquí, y quiero empezar por usted, doctora Hernández, hay un tema que ya se ha mencionado que es absolutamente importante para la reactivación del empleo. El presidente Lasso repite en cada intervención que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Y es una promesa de campaña y sobre todo es una necesidad del país. No hay una ley tributaria o una reforma tributaria, reforma laboral, perdón, presentada todavía. Incluso se habla de una consulta popular para poder sacarla, pero el país no espera más por la reactivación del empleo. Yo creo, Milton, que hay que entender cómo desde la economía popular y solidaria es posible generar procesos que favorezcan la creación de empleo. Y vuelvo al mismo tema, estamos hablando de procesos que tengan que necesariamente pasar por la inclusión financiera. Para dar un dato, el sector que es el que más microcrédito coloca, microcrédito que por supuesto favorece emprendimientos productivos que generan empleo y autoempleo.
tiene en este momento 848.399 operaciones de crédito en 722.184 sujetos de crédito. Ahí está precisamente lo que hay que atacar. Si logramos entender cómo, a través de favorecer mecanismos de manera transversal, porque hay que entender todo lo que se ha dicho, ¿no es cierto? No solo es el tema tributario, es la regulación que se establece desde el punto de vista monetario, es la regulación que se establece desde el punto de vista financiero a través de las juntas correspondientes, es la decisión de mantener o no cierta normativa generada en función de la crisis y que favorece procesos dentro de las organizaciones, es el entender cómo el costo de los recursos de fondeo para las organizaciones cambia, ¿no es cierto?, las condiciones en las que se colocan las operaciones, y hay un dato que es fundamental: las cooperativas de ahorro y crédito se fondean mayoritariamente a plazo, los bancos privados se fondean mayoritariamente a la vista, y esto en cuanto al costo de fondeo tiene diferencias que son fundamentales. Ya se estableció también otro tema de parte del economista Spurrier, que es estratégico. La gente quiere pagar una tasa muy baja, pero cobrar intereses muy importantes respecto de sus depósitos. Ya se habló de lo que serían las posibilidades de la reactivación económica en cuanto a lo que son las capacidades que tenemos en este momento en la economía. Y con todo eso hay que entender cómo una política pública adecuada para la economía popular y solidaria puede apalancar ciertos procesos que son virtuosos. ¿Y por qué hablo de adecuada? Porque hemos visto muchos esfuerzos de la política pública que han tenido o casi ningún efecto, o efectos más bien confusos o negativos, como por ejemplo forzar la creación de organizaciones de la economía popular y solidaria para ciertos procesos derivados con reactivación económica. Lo que hay que hacer es entender cómo, si es que este sector resulta interesante, tanto desde la posibilidad de generar empleo y autoempleo en las cooperativas y asociaciones, como desde la posibilidad de potenciar el microcrédito desde las cooperativas y mutualistas, una política pública que desde una visión amplia conecte estos dos elementos con un sistema financiero, insisto, que felizmente tiene entidades diferenciadas con políticas y gestión distinta y que puede complementarse, atendiendo tanto las necesidades locales de la población como estos grandes proyectos de proyección internacional que tiene el país. Doctor Mideros, el empleo, el reto de recuperar el empleo, todo lo que se perdió durante la pandemia, el reto de crear más empleo. Y es quizás una de las preguntas más difíciles que hay en economía, justamente, en donde en un círculo de relaciones se genera el empleo, ¿verdad? Es evidente que el empleo se da con actividades privadas de producción guiadas por la inversión, que esa inversión se da cuando tiene expectativa de ganancia, y que esa expectativa de ganancia se da cuando hay expectativa de poder vender, que alguien compre, y que para que alguien compre, alguien tiene que tener ingreso, y para que alguien tenga ingreso, tiene que tener empleo. Ese círculo es una eterna discusión entre economistas, en donde tenemos que incentivar. Actualmente la política económica está enfocada en inversión, ¿verdad? Ojalá llegue, hay que ver, pero no necesariamente en el empleo y en la capacidad de consumo. Creo que en este momento tenemos que actuar mucho más, con mucha más fuerza en la capacidad de consumo que tienen los hogares. Y aquí hay algunos elementos, porque yo comparto que creo que tenemos un consenso en términos de la inclusión financiera, de poder inyectar más liquidez, sobre todo a la micro, a la pequeña empresa, a las organizaciones de economía popular y solidaria, que poder hacerlo pasa por una política mucho más fuerte de fondeo hacia las instituciones financieras de economía popular y solidaria. Ahí hay un rol de la CONAFIT, hay un rol también de Financop y de otras entidades de segundo piso para poder fondear con mejores condiciones, pero debe haber política pública que lo permita. Es importantísimo dar transferencias a los hogares, sobre todo los hogares empobrecidos y vulnerables, transferencias monetarias directas, estoy hablando, porque son hogares que consumen el 100%, su tasa marginal de consumo es casi del 100%. Entonces, poner dinero en el bolsillo de la gente. Y tenemos que retomar una idea, hacerlo con transparencia, sin duda. La misma compra pública, aunque esté limitada, tiene que estar enfocada y priorizar las organizaciones del sector real de la economía popular y solidaria. Es llevar, finalmente, si queremos generar empleo, esta es mi respuesta, hay que poner dinero en el bolsillo de la gente como se ha hecho en muchos países
para la reactivación. Necesitamos una política mucho más activa en este sentido. Doctor Ortiz, lo mismo, el tema del empleo, y lo que parece ser es que está pasando lo mismo que pasó con el gobierno anterior, ¿no? El presidente Moreno se quedó con el pendiente de la reforma laboral. Cuando ya tenía listo la propuesta, pasó lo del octubre del 2019 y nunca más lo presentó. Incluso era un acuerdo o digamos una medida dispuesta, pedida, sugerida por el Fondo Monetario Internacional. El presidente Lasso está en eso también. Sí, es complejo porque estamos dentro de un programa con el fondo que por suerte se acaba este año, que estamos a espera de 1.700 millones de dólares de financiamiento frente a los casi 10.000 millones que se necesitan para este año 2022 para el tema fiscal, por el déficit y la amortización. Es decir, de alguna forma hay menos dependencia del desembolso del Fondo Monetario hoy día que lo que teníamos en 2020 o 2021, pero sin embargo esa plata sirve porque si vamos a ir a buscar plata solamente a nivel de bonos, estaremos consiguiendo plata al 10%. Entonces estamos en este programa con el Fondo Monetario en donde dice recorta el gasto fuertemente. Y esa parte va en contra del tema de la reactivación. En el gobierno de Moreno había la idea de Augusto Latorre, que era por su momento asesor y miembro del Consejo de Asesores al Presidente de la República, del cual también formé parte, de decir, hay que darle 4.000 millones de dólares a la economía para las personas que les falta recursos, para las empresas que están en dificultades, y había que entregarle los recursos, digamos, como idea desde el mismo lado del gobierno, dado que Augusto en su momento era asesor del gobierno. Esa era la intención. Igual que, como dice Andrés, que a nivel de muchos países eso está ocurriendo. Pero la situación compleja de Ecuador de no tener el acceso al financiamiento y estar atravesando déficits fiscales elevados no le permitió dar ese tipo de respaldo. Ni siquiera lo que se ofreció en la época electoral del año pasado por estos días, de decir vamos a dar 500 millones de dólares de recursos a las personas que estaban golpeadas, total, nunca se terminó de dar, a pesar de que el gobierno decía que contaba con los recursos y no podía trasladarlo. Lo que el gobierno está haciendo con su programa del 1% es lo más parecido a ese tipo de actividad. De alguna forma, si el gobierno pudiera entregar 200 o 300 millones de dólares a ese sector de pequeñas personas, empresas, para el sector agrícola, de alguna forma está diciendo, le voy a quitar en este año 1.300 millones de dólares al sector más rico de la población, el sector más alto de la población, aquel 3-5% de personas, empresas que ganan entre $2.000 para arriba o empresas que ganan una cantidad importante, les quito a ellos algo así como unos 1.300 millones en este año y le lanzo al sector más débil esos 300 millones. Digamos, quizás es muy poco la proporción, podría hacer alguna redistribución distinta. Hay también algunos bonos que se han aumentado para tratar de dar algo de alivio hacia la gente que está por mucho tiempo en la búsqueda de empleo porque lo ha perdido. En números, la Seguridad Social ha presentado cuántos afiliados ha venido perdiendo desde el año 2019 para acá. Hay algo de recuperación, pero todavía está como un 5% por debajo en públicos y privados, casi el mismo número de lo que estaban en la parte alta del 2019. Es decir, todavía nos falta ir recuperando empleo y adicionalmente nos falta hacer un esfuerzo más grande porque se van incorporando más personas a la capacidad laboral, por lo tanto necesitamos una reactivación. Quizás el gobierno que quiere dejar en este año cero déficit fiscal a nivel del sector público no financiero, debería replantearse aquello para decir vamos a ir gradualmente, quizás entregarle al siguiente gobierno un déficit fiscal más pequeño, mucho más manejable, 1 o 2% del déficit para el sector público no financiero, para tratar de reactivar un poco más la economía. Esperemos, y esa es un poco la expectativa, de que el gobierno, superado el tema del programa con el Fondo Monetario Internacional, recibió los 1.700 millones, tomado ciertos correctivos, también vaya suavizando un poco este nivel de ajuste en el momento que quiere también dar crecimiento. Y la última intervención para el doctor Spurrier sobre este tema, doctor.
¿Es posible seguir recuperando el empleo o ir a una ofensiva de generar empleo sin una reforma a la ley laboral? Bueno, yo pienso que la ley laboral es indispensable. Estábamos hablando, de hecho, quien lo trajo al tablero fue Andrés, que mencionaba los cambios que se han dado en la economía mundial y que va a continuar el teletrabajo. Entre los cambios que se han dado en la economía mundial es esta gran interconectividad. Ha hecho la tendencia de mucha gente que prefiere, en lugar de tener empleo fijo, poder tener trabajos eventuales de acuerdo a su disponibilidad de tiempo y de acuerdo a las ofertas que tiene. Esto se ve sobre todo en los países donde ya existe más flexibilidad laboral. Yo veo que en un futuro, va a tender a haber menos empleos fijos. Vamos a tener menos la idea de grandes fábricas en que contratan, qué sé yo, industrias textiles o que contratan gran cantidad de empleos, lo mantienen trabajando 8 horas diarias durante 5 días a la semana y de manera indefinida. Y va a haber mucho más flexibilidad en el mercado de empleo. Se estamos modernizando en ese sentido las relaciones laborales y por lo tanto tenemos que discutir con mucho detalle qué queremos en términos de una política de empleo. La reforma laboral va a ser importante por una reactivación del empleo. De no haber la reforma laboral, igual va a haber algo muy vinculado a la cantidad de dinero que entra en la economía vía inversión. De hecho, si entra dinero vía inversión, o sea, petrolera o minera, o sea, de otra naturaleza, también va a circular más dinero y por lo tanto las pequeñas compañías de servicios van a tener más oportunidades para vender, va a haber un crecimiento. Sí, algo de reactivación va a ser, pero si queremos avanzar hacia que haya un empleo satisfactorio para el grueso de la población y que no sea únicamente un empleo marginal, que la gente hace algo por ganar algo muy por debajo de lo que se considera adecuado en la economía, muy por debajo de lo que vendría a ser un salario mínimo vital. Entonces, en ese sentido, sí, necesitamos la reforma laboral. Bien, son las 10:57. Tenemos que terminar este panel. Vamos a seguir con el evento. Y yo les quiero agradecer a nuestros panelistas, a la doctora Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria, a Andrés Mideros, a Walter Spurrier y a Fausto Ortiz por darnos todo este criterio y plantear así cómo está la expectativa, la perspectiva económica para este 2022. Que sea un año mejor para todos, que sea un año mejor en los negocios, en la recuperación del empleo, en la generación de nuevos empleos, en que los emprendedores tengan acceso al crédito, en que los ciudadanos puedan tener una relación cercana con el sistema financiero ecuatoriano y que todos tengamos la oportunidad de seguir aportando a nuestro país. Gracias a todos. Aquí cerramos el panel y les mando un abrazo. Angélica. Muchísimas gracias, Milton. Te agradecemos mucho por tu presencia, así como también la colaboración de todos nuestros panelistas. Realmente creemos que todo el contenido, toda la información hoy compartida va a ser de mucha utilidad para nuestras socias. Y es por eso que la Caja Central Financop realizó este evento precisamente. Ahora vamos a recibir a nuestro presidente, el ingeniero Jorge Paz Puestán. Vamos a establecer conexión. Le pedimos, por favor, que encienda su video, también su cámara y su audio, mi querido ingeniero. Sí, hola, buenos días. Ya he procedido a encender la cámara y el micrófono. Muy buenos días a todos, amigos, invitados, señores funcionarios de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, señores representantes y funcionarios de nuestras cooperativas y mutualistas socias, señores funcionarios de entidades aliadas y amigas, distinguidos panelistas y moderador de esta mañana, señora doctora Margarita Hernández, superintendente de Economía Popular y Solidaria. La mejor manera de actuar frente al futuro es estar preparados para tomar
una acción de inmediato. Es por esta razón que la Caja Central Financop ha realizado este evento técnico de análisis de las perspectivas económicas para el año 2022. Pues queremos brindarles a nuestras asociadas información de calidad que les permita crear su propia perspectiva de la situación económica de nuestro país y tomar las decisiones oportunas. Uno de los puntos que sin duda sigue siendo una de las variables de mayor incidencia, tanto económica como social, es la situación de la pandemia. Y precisamente traigo el tema con un gran llamamiento a todos los señores representantes y funcionarios de nuestras cooperativas y mutualistas socias a seguir cuidándonos, a no bajar la guardia, pero no dejar que esto nos paralice. Ya hemos demostrado casi 2 años que somos resilientes, adaptativos, cooperativos. Hoy también es el momento de continuar con esa gran voluntad de salir adelante, por el bien de nuestros socios, por el bien de nuestras familias. Compañeros, por el bien de nuestros funcionarios, la comunidad y el país. Es decir, por todos esos grupos de interés que tenemos alrededor de nuestras instituciones, o también llamados los stakeholders. En este contexto quiero aprovechar para agradecer a ustedes, señores representantes de nuestras socias, a los señores directivos de los consejos de administración y vigilancia, a la gerencia general de Financop y a su equipo de trabajo, por todo su apoyo brindado en esta dura época de pandemia, en la cual nos hemos adaptado para seguir estando comunicados. Les envío un abrazo fraterno y aprovecho esta oportunidad como presidente del Consejo de Administración de Financop para reiterar nuestro compromiso de trabajo continuo como Caja Central Financop para ser su apoyo de siempre en recursos financieros y en aspectos técnicos a través de estos eventos. Muchas gracias. Buenos días. Mil gracias a usted, ingeniero presidente de nuestra Caja Central Financop. Ahora queremos recibir a nuestro gerente general, el doctor Mario Bautista, para su mensaje final de cierre. Estimados colegas y amigos, tenemos una vasta información que nos han proporcionado el día de hoy los destacados panelistas. Y efectivamente esta vasta información reduce también en una gran dosis de confianza. Hay confianza en el año 22, hay optimismo en el año 22, y yo creo que aquí también se ha reiterado un poco la capacidad de adaptación y la capacidad de resiliencia que tiene nuestro sector. Sin duda alguna la pandemia continuará, probablemente ya irá bajando, el tema de teletrabajo continuará, este tema de vías virtuales que son muy oportunas y muy provechosas para no dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Nos han comentado también, fundamentalmente la señora superintendente, el buen nivel de desempeño del sistema financiero popular y solidario, medidos a través, digamos, de su crecimiento, de la solvencia, de los indicadores de liquidez, lo cual efectivamente muestra el esfuerzo y la capacidad que todos los que estamos al frente de estas instituciones hemos tenido que hacer frente exitosamente. Sin duda alguna se reitera también que uno del capital más importante en nuestras instituciones es la confianza de nuestros socios en las instituciones y también por la calidad del servicio. Sin duda alguna hay nuevas condiciones del mercado. El hecho de ser entre el pastel del sistema financiero nacional aproximadamente 1/3%, nos obliga a mirar estas nuevas opciones, nuevas oportunidades y nuevas exigencias que nos plantea el mercado, ya después de la pandemia, etcétera. Y esas nuevas condiciones del mercado tienen que ver con la digitalización, tiene que ver
con la automatización de procesos para mejorar la calidad y ser más competitivos, sin duda alguna. También hay otro tema, tecnologías crediticias. Cómo ahondar un poco más en el tema de la inclusión financiera. Se decía finanzas verdes inclusivas. Creo que ese es el camino que tenemos que andar, digamos, en este año, tal vez un poquito más de dinamismo, seguramente revisar un poco nuestros objetivos estratégicos, cómo revisar nuestro modelo de servicios con nuestros socios y en estas nuevas condiciones. Claro, también hay opciones de financiamiento en el mercado de capitales. Creo que todas estas opciones tenemos que experimentarlas, tenemos que considerarlas en nuestras expectativas, en nuestra proyección. Yo solamente quiero finalmente agradecerles y decir que como Caja Central estamos abiertos, estamos siempre a las órdenes para solventar cualquier inquietud, financiamiento, etcétera. También otros temas que son complementarios en el quehacer cooperativo. De tal suerte que quiero reiterarles un fuerte abrazo, sigámonos cuidándonos y sigamos, digamos, en esta perspectiva que vemos el año 2022. Habrán otros webinares más adelante, seguramente sobre temas puntuales que sean de gran utilidad para todas nuestras asociadas, para todas las cooperativas del país y mutualistas. Muchas gracias. Agradecemos a por sus palabras. Realmente queremos terminar con una frase que es: cuando el conocimiento crece, la oportunidad aparece. Precisamente es como la Caja Central Financop da esta información de contenido de valor para sus asociadas, para eso, para que sigamos creciendo y trabajando sobre todo por el crecimiento de nuestros asociados, el desarrollo del sector económico popular y solidario. Les agradecemos y les invitamos a todos a revisar nuestra página web, nuestra fanpage, nuestra página de Facebook y también nuestro LinkedIn, en donde van a encontrar contenido de valor referente al sector cooperativo. Agradecemos a todos su asistencia. Recuerden, Financop, somos su apoyo de siempre.